Está con nosotros Guillermo Oliveto. Bueno, ¿por qué no arranca la economía, Guillermo? Mira, Maxi, hay varios motivos, pero el primero es que finalmente la pérdida de poder adquisitivo de la gente este año va a terminar entre 5 y 7 puntos, yo te diría ya a esta altura casi jugado, ¿no? 40 puntos de inflación, 33 promedio de recuperación salarial, ahí tenés una brecha importante. Y por otro lado te diría que hay como una conducta de los consumidores muy definida de que este es un año de reordenar las cuentas. Yo creo que el fenómeno de las tarifas impactó, fue el más disruptivo dentro de lo que iba a ser el reacomodamiento del año. Todos sabíamos que el año iba a ser difícil porque estaba la devaluación, iba a tener un traslado a precios, pero esto ya había pasado en 2014. ¿Cuál es la novedad del 2016? Lo que provocó, por un lado como efecto real y por otro lado como efecto temor, simbólico. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuánto me iba a venir aquella factura casi mítica del gas en el mes de junio, de julio? Que era un tema que entró en la agenda de la sociedad. Yo creo que en este sentido la Corte hasta le dio una mano al gobierno reordenando un poco esa situación para que la gente pudiera calmar sus expectativas en función de eso. Pero hoy 74% de los argentinos volvieron a decir en septiembre que recortaron gastos versus el año pasado y 70% que tienen menos poder adquisitivo que hace un año atrás. Bueno, esto definitivamente... La caída del consumo en todos los sectores. Explica la caída de casi todos los indicadores. Ahora, hay un elemento, uno ve destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, por lo menos formal, los 120.000, 130.000 puestos de trabajo de caída en el sector privado formal. No sabemos qué pasó en el sector informal. Y no es muy distinto la destrucción de puestos de trabajo en el 2014. Es que el año va a terminar siendo bastante parecido a 2014 en general. Ahora sí hay un elemento que es distinto, que si bien no ha habido caída del empleo, por lo menos los indicadores que muestran ANSES, AFIP y Ministerio de Trabajo en el sector público, sí desde el gobierno se minimizó el tema de la pérdida de empleo de un primer momento, diciendo, bueno, que cada sector ajuste, recorte como pueda, y después veremos cuando la economía empiece a crecer. Eso no generó un miedo adicional a perder el empleo en toda la economía, y eso también está probablemente tirando abajo, además de la caída del poder adquisitivo, la expectativa de consumo en el corto plazo. Sí. Si alguien no sabe que va a tener empleo y trata de reducir al mínimo sus consumos más allá de la pérdida del poder adquisitivo salarial que ha sido grande. Es que vos tenés un fenómeno que se retroalimenta ahí, Maxi, porque si la gente ve que la calle está fría, el temor existe. Bueno, hoy tengo, pero mañana puedo no tener trabajo. Entonces, en ese contexto me parece que el debate que vos planteabas al inicio es hoy central. ¿Cuándo la economía empieza realmente a tomar otra vez temperatura? Y no la economía solo la macro, sino la economía de la calle, la que la gente puede percibir en la cotidiana. Nosotros tenemos la expectativa de que esto empiece a suceder hacia el final del año, en noviembre, diciembre, octubre. Todavía no hay datos prácticamente, pero por lo que estuvimos consultando con algunas compañías no ha sido tampoco de los mejores meses. Septiembre fue peor de lo que esperábamos. De todas maneras, cuando de caída de consumo, cuando vos mirás consumo masivo, alimentos, bebidas, que están -4 en el acumulado, es una caída importante para el año, tuviste 3 puntos de caída en el primer trimestre, 6 puntos de caída en el segundo trimestre y 3 puntos otra vez en el tercer trimestre. Esto medido por Kantar World Panel, con 3.500 hogares a nivel país todos los meses. Entonces, lo que vos ves ahí es que el peor momento fue claramente aquel donde confluyó que todavía tenías esa vieja historia ya a esta altura de precios nuevos y sueldos viejos, más segundo trimestre del año, más tarifas. Entonces, cuando se juntó todo eso fue como la tormenta perfecta para el consumo. Ahora, ¿quiere decir eso que hoy, porque acá es -3, estás bárbaro? No, está -3, que para los productos más básicos sigue siendo una contracción importante. Nosotros estamos estimando para el último trimestre del año un crecimiento leve de 1 punto, y eso te dejaría la caída general del consumo masivo en casi 3 puntos en el 2016. La mejora sobre el final del año que ustedes están viendo es por medio aguinaldo. Sí, tenés paritarias que se sumaron nuevas, construcción y comercio, tenés la obra pública que todo lo que te dicen, inclusive funcionarios del gobierno, ya empieza a moverse y va a terminar inyectando dinero en la base de la pirámide, que es clave, puestos de trabajo que se empiezan a recuperar. Tenés también un elemento adicional de la estadística que va a ayudar. Diciembre fue un mes malo el año pasado. O sea, cuando vos compares con 13 de diciembre ya los números van a empezar a estar un poco mejor. Ahora, no deja de ser un año de contracción clara del consumo, donde pegó en bienes básicos como alimentos y bebidas y también pegó fuerte en bienes durables. Electro, nosotros lo estamos viendo cayendo casi 14 puntos y indumentaria cayendo casi 8 puntos. ¿Por qué crece? El único sector que crece son las ventas de autos en el mercado doméstico. Sí, hay dos sectores. La producción de autos cae porque es muy fuerte el golpe de Brasil. Gran parte de la producción nacional se vende a Brasil.
pero los patentamientos crecen. Sí. ¿Cómo se explica eso? Ahí tenés, yo te diría que 2 o 3 componentes para entenderlo. Primero, si bien es cierto que hay mucha promoción y que tomaron casi la conducta de consumo masivo, los anabólicos y descuentos y demás, hay más stock. El año pasado costaba conseguir autos. Y por otro lado, tenés que quienes compran autos son los 2 sectores, en general el ABC1 y el C2, la clase alta y la clase media alta. Que menos le pegó el ajuste. Que es la que tiene muchísimo más resto para procesar la contracción de este año, para digerir la contracción de este año, que tiene plata atesorada. Que tenía dólares en el colchón y los podía vender. Si ve que hay una oportunidad, entra al mercado. La venta de autos es la gran sorpresa de este año. Van a vender 700.000 0 kilómetros otra vez. No, es casi 8 o 9 puntos arriba del año pasado, cuando todo lo demás está en contracción en general importante, salvo bienes inmuebles, otro bien que tiene un comportamiento en la misma lógica. Es decir, el que tenía atesorado dólares lo podía sacar y también empezaron a repuntar operaciones inmobiliarias. Y la liberación del cepo ayudó muchísimo a ese mercado que venía súper deprimido después de 4 años de cepo, había caído casi 50 puntos, ¿no? A ver, la pregunta clave es, ¿cuánto crece para vos la economía el año que viene? ¿Estás en línea de lo que dicen todos? 3%. Sí, yo ahí, a ver, creo, te lo voy a decir al revés, que es más lo que yo estudio, Maxi, que es el consumo. Yo creo que el consumo es un fenómeno no solo de la microeconomía o de la economía de la calle, sino que tiene impacto social y por ende toca la política. El año que viene es un año clave, lo hemos hablado acá varias veces. En función de eso, yo creo que no hay manera en una economía donde el consumo pesa el 70% del PBI, que no haya todos los cañones, que no estén todos los cañones del gobierno. Esta discusión de hoy en algún momento se va a saldar. Políticamente, lo que yo decía. Y se salda para un lado que sabemos cuál es. Digo, la política. La política, el gradualismo y que vuelva a moverse el consumo. Si había alguna duda del gradualismo, me parece que 9,3% de desempleo, dato oficial del INDEC, y 32% de pobreza, dato oficial del INDEC, saldó las dudas, Maxi. Digo, el único modelo posible en este país es el gradualismo. Digo, lo otro es... Ahora, la pregunta es, muy difícil para crecer 3% de de consumo el año que viene, lo cual te impulsa la economía a 3%, un poco más. ¿Cuánto más tienen que aumentar los salarios el año que viene por arriba de la inflación? Yo creo que el año que viene vamos a tener por lo menos entre 4 y 5 puntos de poder adquisitivo positivo. Por arriba de la inflación. Para que suceda lo que la economía crezca el 3, 3,5, 4, el 3,5 está en el presupuesto, 5 dice Miguel Ben, lo ha dicho acá, lo ha dicho públicamente en varios lugares, y que el consumo pueda crecer entre 3 y 4 puntos, es decir, recuperar lo que perdió este año. Eso claramente comparado contra este año se va a notar como mucho mejor, y cruza con esto, que la gente hoy te dice la economía no está bien. Solo el 14% en las encuestas que haces. 1000 casos septiembre nacional. Dicen que la situación es positiva. Que la situación es positiva. El 86% la ve o regular o negativa. Sí. Ahora, 60% te dice, no, el año que viene va a estar mejor. La expectativa es lo que sostiene. La expectativa, este es el puente de Macri. Mide hoy 46 puntos y midió cerca de 50 puntos todo el año. O sea, la gente cree que eso va a pasar. Preguntamos otra cosa, si creen que la economía va a crecer el año que viene, 70% cree que va a crecer, poco o mucho, pero que va a crecer. Y en definitiva, hay muchas ganas de que eso suceda. Además, yo creo que ese es el capital social / político que tiene el gobierno, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para seguir manteniendo para que ese equilibrio sostenga esta brecha récord entre el presente y la expectativa? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene para poner en funcionamiento la economía? Porque ojo que si tardás en poner en funcionamiento la economía, las expectativas pueden revertirse. Es decir, si se puede realinear la política de otra manera. Si vos seguís priorizando la idea de, mantengo el enfriamiento porque eventualmente eso me da menos inflación y me pueden prolijar algunas cuentas, ¿cuánto tiempo? Yo te diría que hay dos mojones. Hay dos mojones. Diciembre ya tiene que ser un mes mejor, hay que cruzar bien diciembre. Y el otro es abril, Semana Santa, cuando empieza verdaderamente este país, que es en general entre marzo y abril, después de la Semana Santa. Se tiene que notar. Ahí empiezan los números de cómo fue el primer trimestre, ahí se tiene que empezar a notar en los números y en la calle. Guillermo Oliveto, gracias por haber estado esta noche en Plan M.